Muy buenos días a cada uno de ustedes, mis hermanos. Es un placer estar aquí reunidos. Para nosotros es un placer estar aquí sirviéndoles a cada uno de ustedes, compartiendo un mensaje que realmente tiene el objetivo de hacerlos cada vez más conscientes de la primera fuente y centro, en comprender de que Él está unido a nosotros, que ustedes, todas las personitas que están escuchando esta su emisora El Nuevo Amanecer, no necesitan desplazarse a ningún sitio, sino que ahí dentro de su interior pueden entablar una comunicación con Dios Padre, puede crecer y puede llenarse de esa energía que todos nosotros necesitamos para vivir. Es muy importante comprender que la vida espiritual requiere de ese alimento que solo proviene de Dios Padre y comprender que cada acción que realizamos en el día a día pues necesita de algo de esa energía. Muchas veces nos preguntamos cómo podemos desarrollar diferentes problemas en el transcurso de nuestras vidas, pero a veces nos sentimos agotados, a veces nos sentimos como que no encontramos ninguna solución. Y muchas de esas falencias nacen por la carencia de esta energía, de esa comunicación con Dios Padre. Por eso quiero resaltar el día de hoy que comprendamos que todo necesita de esta energía, todo necesita de la energía que proviene de Dios Padre, y hay muchas maneras de cómo llenarnos de esa vitalidad, y una de esas prácticas es por medio de la oración. Ahora también debemos entender que esta energía que tenemos en cada día, por así decirlo, tenemos algunas prácticas que impiden que utilicemos este recurso de la manera más sabia. Hay muchas actividades, acciones que el hombre practica y no se da cuenta del desgasto de energía que tiene durante toda su vida. Y hoy vamos a hablar de una de esas actividades que nosotros hemos venido practicando y que es un buen drenaje de este recurso tan valioso que es la energía de Dios Padre. Esta acción que hacemos a diario es el juzgar. Bien, esta práctica de juzgar requiere de una energía, pero lastimosamente esta actividad, como muchas otras que practica el ser humano, se hacen de manera inconsciente y aún más se hacen sin un conocimiento previo. ¿Por qué el ser humano le gusta juzgar? ¿Qué hay detrás de esa palabra juzgar? ¿Y por qué esta actividad genera tanta destrucción a nivel emocional y psicológico de los seres humanos? Muchos hemos visto que defender nuestro punto de vista, esta acción de defensa, lo podríamos llegar a traducir como juzgar. Pero hay muchas cosas que ya hemos escuchado en esta emisora, El Nuevo Amanecer, de que nosotros no estamos aquí para defender nuestro punto de vista o siempre tener nuestra razón, sino que a veces es bueno escuchar a los hermanos, es bueno buscar nuevas formas de ver la realidad, porque también hemos tenido una serie de temas donde nos ha demostrado de que nosotros no vemos la realidad tal cual es. Entonces vamos a dar comienzo a este tema sobre el juzgar. Bueno, he escrito lo siguiente: el ser humano realiza actos de justicia sin conocer a ciencia cierta qué es lo correcto. Hemos pensado que la ética creada por los hombres es lo que mantiene el orden en el universo. Hemos pensado que nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, es capaz de mantener en orden el universo en donde nos encontramos. Pero quiero que te preguntes en este momento la siguiente inquietud: ¿es posible que la sabiduría del hombre haya creado todo cuanto existe? ¿Será posible
que nuestra sabiduría haya dado origen a todo cuanto existe en el universo? Los planetas, la vida, los organismos vivientes, todas aquellas cosas. Pues a esta pregunta existe una respuesta muy concreta y es un no absoluto. Es imposible llegar a decir que la sabiduría del hombre ha llevado al universo al punto en donde se encuentra. Cuando hablo sobre crear el universo, me refiero a los organismos base que tiene el universo. Como lo estoy reiterando, el planeta, los seres vivos, la fotosíntesis, todos esos sistemas energéticos que hemos tenido el placer de estudiarlos muy superficialmente. A cada una de estas cosas es imposible que la sabiduría del hombre las haya creado. Como acabo de decir, solamente hemos conocido algo muy superficial de ellas. Si esto es de esta manera, que nuestra sabiduría no es la que mantiene en orden el universo, ¿qué te hace pensar que estás en lo correcto? ¿Qué te hace pensar que el conocimiento que tienes y la sabiduría que tienes es lo correcto para este universo? No más con esta simple pregunta se pueden generar muchísimos interrogantes en nuestra vida, pero para juzgar se necesita tener un medio de contraste, y nuestro medio de contraste podría yo decir que es la sabiduría y el conocimiento en el cual nos regimos. Pero si esto es incorrecto, si no está debidamente pensado, ¿en qué nos basamos nosotros para juzgar a una persona? Para mí, lo único que puede estar correcto es la esencia que dio origen a todo cuanto podemos observar en este momento. Para mí, el encontrar esta esencia, que directamente sería encontrar a Dios Padre, sería el único hecho correcto que podríamos tener en cuenta en este mismo instante. El encontrar esta esencia no se logra por medio del conocimiento o por medio de conceptos o etiquetas. Incluso podría salir de la filosofía o de ese conocimiento abstracto. Es ir mucho más allá de esos escalones. Para mí, el logro espiritual no se obtiene por medio del conocimiento. El logro espiritual es inalcanzable por medio del conocimiento. Se logra por medio de la unión con la esencia que ha creado todo cuanto existe. La espiritualidad es un arte de vivir. La espiritualidad es conjugar todo lo que tú tienes en tu entorno y lo utilizas de una manera sabia para buscar el mayor resultado posible que beneficie a tu experiencia y tu crecimiento espiritual. Y este progreso se ve traducido en que te vuelves sensible a esa esencia que ha creado todo cuanto existe. Ahora te invito a que pienses qué tan sensible eres a esa esencia que está detrás de este mundo que observas. Si nuestro grado de percepción no es la más avanzada, no podríamos decir que tenemos la autoridad de juzgar. En verdad, se necesitan de cierta cantidad de personalidades para poder dictar justicia, pero en ningún momento se puede dictar justicia desde un solo punto de vista y mucho menos desde la percepción de un hijo ascendente. Los actos de justicia en el hombre
solo pueden mostrar la inconsciencia. Cuando vemos a una persona juzgar, solo podemos darnos cuenta el nivel de inconsciencia que tiene esta persona, ya que al practicar el juzgar demuestra el porcentaje de inconsciencia que tiene en esta experiencia humana. Hay que comprender una sola cosa, porque ustedes dirán, ¿cómo es posible que no podamos juzgar? ¿Y cómo es posible que el acto de juzgar demuestre inconsciencia en mí? Pues hay una realidad, y la hemos comentado aquí en la emisora, y es que esta persona, si no fuera inconsciente, comprendería que todos somos un solo ser. Cuando comprendes que todos los seres, que todo cuanto te rodea es parte de ti, no podrías juzgar. Lo único que se puede hacer es corregir la falta, pero no juzgar. Allí, en esa conciencia, es donde se puede lograr entender el mandato divino que dice que es mejor dar que recibir. En unos temas también se ha hablado de esta ley universal: dar en vez de recibir. Hay algo importante, y es que tú no puedes brindar nada que no exista en tu interior. Cuando tú recibes de alguien, digámoslo así, que eres bendecido en una proporción pequeña, pero quien realiza la acción es mucho más bendecido. Con esto no quiero que ustedes piensen en un concepto económico o monetario. Cuando digo bendecido, es que es más consciente la persona que da que al que recibe. Porque cuando una persona entrega es porque no depende de eso, está libre, ¿bien? Mientras que el que necesita y le dan es una persona que va a seguir siendo dependiente. Vamos a leer una cita ahí en el libro de Urantia, en la cita 1763.1, eso sería la página, y el documento sería el 159, sección 1, párrafo 4. Vamos a leer esta cita con mucho detenimiento. Dice así: Simón Pedro era el apóstol que estaba encargado de los que trabajaban en Hipos. Y cuando escuchó hablar así a Jesús, preguntó: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Le dice Simón Pedro a Jesús. Pero Jesús le contesta lo siguiente: Pedro, no solamente 7 veces, sino hasta 70 veces más 7. Por eso, el reino de los cielos se puede comparar a cierto rey que ordenó un arreglo de cuentas con sus mayordomos. Cuando empezaron a realizar este examen de cuentas, trajeron ante él a uno de sus criados principales, que confesó que le debía 10,000 talentos a su rey. Este funcionario de la corte del rey alegó que había pasado por tiempos difíciles y que no tenía con qué pagar sus obligaciones. El rey ordenó entonces que se confiscaran sus propiedades y que sus hijos fueran vendidos para pagar su deuda. Cuando el mayordomo principal escuchó este severo decreto, cayó de bruces ante el rey y le imploró que tuviera misericordia y le concediera más tiempo, diciendo: Señor, ten un poco más de paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Cuando el rey contempló a este siervo negligente y a su familia,
se conmovió de compasión y ordenó que lo liberaran y que se le perdonaran completamente su deuda. Esta es la acción que tiene este rey, que decreta realmente a uno de sus mayordomos que le pagará su deuda, pero después escuchó. A pesar de tener la autoridad, escuchó a su mayordomo y le concedió más tiempo. Pero como sabemos en la historia, este mayordomo también tenía a su cargo otras personas y pasó exactamente lo mismo con uno de ellos. Pero este mayordomo no fue misericordioso con los que tenía a su cargo y en verdad generó un castigo severo contra ese mayordomo, a lo que el rey escuchó y le aplicó una sentencia un poco más severa a este mayordomo que no dio gabela a su otro consorte, por así decirlo, a su otra persona que tenía a cargo. ¿Qué quiero mostrar con esta parábola? Porque todas estas historias son parábolas. Siempre tienes que entender que cuando tú das, le das un mensaje al universo. Te permites a ti mismo de cuando venga a ti esa necesidad, el universo pueda responderte de la siguiente manera. He escrito lo siguiente: si quieres recibir misericordia, debes dar misericordia. El universo responde dependiendo de lo que le brindes a él. Ahora, comprendiendo que el universo y todo cuanto existe es un solo ser, esta frase también toma valor en todos los aspectos. Si tú das misericordia al universo, él te brinda misericordia. Pero si tú le brindas misericordia a las personas también serán misericordiosas contigo. Las situaciones también hacen parte del universo. Si eres misericordioso en una situación, si aceptas una situación con agrado, quiere decir que vendrán más situaciones a ti, porque este aspecto también hace parte del universo. Ahora continuemos. Si tratas con ira al universo, o con mentiras, o con rencor, el universo responderá de la misma manera. Una manera muy sencilla de entender esto sería el espejo. El espejo solamente se encarga de reflejar lo que tú le muestras a él. El universo es de la misma manera, pero debes comprender y entender que el universo absorbe todo cuanto puedes observar. La ley universal de dar y recibir se cumple estando el sujeto consciente o inconscientemente. Bien, no hay ninguna diferencia. La ley del universo se cumple seas consciente o inconsciente. La única manera para que tú puedas comprender esta ley es entender que somos una sola unidad. ¿Cómo así? Piénsalo de la siguiente manera. Ubícate o cierra tus ojos y piensa en lo siguiente. Tienes la capacidad de tener una persona en tu entorno, o un compañero o una compañera, o un hermano o una hermana, un padre o una madre, etc. Cada uno de nosotros tiene a una persona que está muy cercana a su círculo personal. Si tú logras entender que esa persona eres tú mismo, en el momento que tú le brindas algo a esa persona, comprendiendo que tú eres esa persona, pues te estarás dando lo mismo a ti mismo. Si tú te das amor a ti mismo,
pues esa parte tuya también va a entregar amor a ti mismo. Es un círculo. Realmente nunca te estás despojando de nada, sino que mantienes en movimiento esa energía positiva que Dios Padre ha entregado a cada una de las personas. Pero solo se logra cuando tú comprendes que no hay ninguna división entre tú y esa otra persona, sino que comprendes que son un mismo ser. Por eso la ley universal es clara, es más lleno de bendición el que da que el que recibe. Porque cuando lo piensas de manera egoísta o individualista, puedes aceptar la idea de que te están dando algo solo a ti. Pero cuando comprendes que son un mismo ser, el dar se convierte en una ley básica en el universo, donde cada vez crece y crece más la bendición, por así decirlo. La energía se vuelve cada vez más fuerte. Eso sería una pequeña explicación de la ley universal de dar y recibir. La única manera, como les digo, de comprenderlo es entender que somos una sola unidad, ya que si vives en la división, creerás que le haces un favor a una persona y caerás en el problema del ego. Creer que das algo cuando en verdad no lo haces. Ese concepto de que el que tiene superior a otra persona es solamente una idea, es solamente un concepto, porque nomás podríamos dirigirnos en que la ciencia tiene una regla, por así decirlo, y es que la materia jamás se destruye, sino que solamente se transforma. Podríamos llegar a tener la hipótesis de que al incendiar ya sea un mueble, ya sea un fajo de dineros, ya sea un alimento, ¿sí? Pues este desaparece, o sea, se pierde. Pero realmente solo podría transformarse porque eso que vemos arder es una parte de la primera fuente y centro, y tú como su hijo no tiene la capacidad de destruir algo que él ha construido. Cuando tú crees tener algo que otra persona no tiene, es porque eres incapaz de ver esa conexión donde todos tenemos lo mismo, solamente que unas personas son inconscientes de poseer ese algo. No caigamos en el problema del ego, no caigamos en la ilusión de creer que tener es un mérito de autoridad. Debería ser más bien un mérito de responsabilidad. Debería ser un ejercicio donde esta persona busca de que sus hermanos sean conscientes de que también esas cosas les pertenecen. Una de esas bases sería lo que se está queriendo construir con esa familia de Dios, donde todos podamos tener los recursos para el beneficio colectivo. Bien, sigamos con el tema. La paz y la alegría son un estado del ser. Nuevamente lo repito, la paz y la alegría son un estado del ser. No son acciones alejadas de tu interior. La paz y la alegría no son acciones alejadas de tu interior. No las puedes brindar. Es una emanación de tu interior. La paz y la alegría no pueden ser contenidas en acciones. Bien, tú no puedes dar paz,
Tú no puedes dar alegría, pero tú puedes ser paz y puedes ser alegría, porque son un estado del ser. Cuando esas dos cosas habitan en tu interior, tus acciones están en base a esas dos cosas, paz y alegría. Es una emanación de tu interior, pero es importante resaltar de que no son acciones, porque hemos llegado al concepto de pensar que la paz es abstinencia de guerra o de conflicto y que la alegría sería la abstinencia de tristeza o de sufrimiento. Y también le hemos acuñado ciertas acciones o escenarios que deberían cumplirse para poder percibir paz o alegría en nuestro interior. Pero como les vuelvo y les repito, no pueden ser acciones, no pueden ser situaciones y tampoco puedes brindar paz o alegría. Quiere decir que solo existe en la conciencia que tú tengas de que esas dos partículas existen en tu interior. A eso le podríamos decir una verdadera riqueza. La persona que se da cuenta de que en sí mismo existe la paz y la alegría, podrá ser capaz de emanarla hacia el exterior e inundar a otras personas a que se vuelvan conscientes de esa herencia que le pertenece a todo ser humano. Muchas de las falencias que percibimos de las personas son posibles observarlas porque estas falencias existen en ti. Tú tienes la capacidad de apreciarlas. Cuando yo digo que una persona tiene la capacidad, es porque en sí existe en su interior. ¿Bien? Cuando decimos que tiene la capacidad de dibujar, es porque la persona tiene un talento, se le ve. ¿Bien? O sea, no se le genera ninguna dificultad o sufrimiento, sino que dibuja con tranquilidad. Quiere decir que tiene la capacidad de hacerlo. Pero cuando nosotros percibimos falencias en las otras personas, es porque nosotros tenemos esa capacidad de verlas, porque en nuestro interior están contenidas. ¿Bien? Para que puedas entender esto, lo quiero explicar de la siguiente manera y puede ser algo chistoso, pero no tengo otro ejemplo en este momento para explicarlo. Dice así: había una vez una familia de chuchas y una familia de lobos. Bien, un día la mamá de las chuchitas tuvo que salir y le recomendó al lobo lo siguiente: que si él tenía la necesidad de alimentarse, buscara a los animales más feitos. A lo cual el lobo asintió con su cabeza. Al atardecer, esta mamá chucha regresó a su casa y se llevó una gran sorpresa, porque le hacía falta uno de sus hijos. A lo cual ella se apresuró directamente a hablar con el lobo y le preguntó por su hijo, al cual él respondió: acaté la orden que me distes y me comí el animal más feíto de la pradera. Ahora no se vayan a poner tristes, es una historia, ¿bien? Pero ¿qué quiero mostrarles con esta historia chiste, más o menos? Y es que de esta manera deseo demostrar que depende mucho el punto de vista que tú tengas para apreciar la realidad. De cómo nosotros vemos la realidad depende muchísimo nuestro actuar. Posiblemente para esta mamá de estos animalitos
ella no podía distinguir ese concepto de división o ese concepto que tenía el lobo de sus hijos. Y tampoco se le pasó por la cabeza de que no pudieran observar lo que ella sí observaba de ellos, a lo que ella quiso transmitirle al lobo lo que ella vivía en su realidad. Pero nosotros podemos comportarnos como el lobo y ser insensibles o no tener la capacidad de ver lo que hay detrás de la forma y cometer acciones injustas. Muchas de las justicias, mucho de la práctica de juzgar es solamente superficial. Incluso la persona no tiene el problema, sino que el que se siente ofendido es quien está juzgando. Y podría ser de esa manera. En muchas ocasiones, el que juzga, el que se sulfura, es en verdad el que tiene el inconveniente, y la persona que es agredida muchas veces no sabe el por qué se le está regañando o se le está peleando. Otra manera muy fácil de entender esto es con la venida de Jesús a este mundo. Sabemos que era una personalidad que venía a mostrar cómo debía vivir un verdadero discípulo, cómo un verdadero discípulo debe entregarse a su Padre Universal y cómo debe vivir una vida material en esta tierra. Pero a pesar de su pureza, a pesar de esa espiritualidad que emanaba, pues los fariseos o las personas religiosas de ese tiempo no tuvieron la capacidad de ir más allá de la forma, más allá de los conceptos o de los prejuicios, y sentenciaron la muerte del maestro. Quiero resaltar el hecho de que la gente percibe lo que desea percibir. Cada persona crea una vida diferente porque cada uno tiene una manera de pensar y ver la realidad. Ahora, ¿qué es lo correcto? ¿Cuál debería ser el paso que deberíamos tener nosotros como hijos de Dios? El objetivo es llegar a ver las cosas tal cual Dios Padre las ha creado. Hay una cosa importante y es que Dios tiene unas reglas y se dice que la vida misma es una regla de Dios. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos y luchamos por detenerlas. Siempre he puesto este ejemplo. El ser humano es como aquella persona que está ubicada en un río caudaloso y se esfuerza por parar el caudal del río con sus manos y lucha muchísimas veces por tratar de detener el río solamente con sus manos. Si ustedes observaran esta acción, pues dirían, es muy tonto lo que está haciendo este hombre. Es imposible llegar a detener el caudal de un río solamente con las palmas de las manos. Sería muchísimo más fácil para esta persona que dejara de luchar y empezara a utilizar esta fuerza de la naturaleza a su beneficio, o sea, empezar a fluir. Quiero que te preguntes, ¿qué es lo que estoy percibiendo de la realidad? ¿Es en verdad que la vida es injusta o soy yo con mi percepción quien quiero ver esta dificultad? ¿Qué pasaría si tuviéramos la capacidad de ver a todas las personas como nuestros hijos? Pregúntate eso. ¿Qué pasaría si nosotros
tuviéramos la capacidad de ver a todas las personas como nuestros propios hijos. Bueno, por esta razón, quiero que ustedes recuerden lo siguiente. La única persona que será capaz de acabar las guerras será una mujer, ya que ella será esa persona que tendrá la capacidad de ver a toda la humanidad como sus propios hijos. Esa será la única manera para que este mundo pueda unirse en una sola nación. La cuestión no es tener poder, la cuestión no es tener la razón, la cuestión es entender que todos somos un solo ser. El juicio puede ser bueno y malo. Ustedes van a decir, ven, yo hasta este punto había pensado que juzgar solamente está dirigido para las cosas malas. Pero hay un juicio bueno y malo, ya que todo el tiempo, escuchen bien, todo el tiempo se está emitiendo juicios de la vida. Es una práctica que realizamos a diario y no nos hemos dado cuenta de esta fuga energética. Para que puedas entender cómo es posible que estemos practicando el juzgar cada momento de nuestras vidas, necesitarías comprender que esto no solamente va dirigido a otras personas. Esto también va dirigido a momentos de tu vida. Va dirigido a tu ser. Incluso va dirigido a tus emociones. El ser humano está juzgando todo en su vida. Es como esa persona ignorante que está tratando de parar el caudal de un río con sus manos. Todo el tiempo está juzgando su vida, su ser interior, sus pensamientos, sus emociones, las personas que conoce o las personas que no conoce. Inclusive es muy común escuchar de que no se pasan al presidente, de que el presidente es malo y un sinnúmero de cosas, que el presidente ha hecho muchas cosas malas contra ellos mismos. Pero muchos de nosotros no conocemos al presidente, en verdad. Pero sí gastamos nuestro tiempo en juzgarlo. Una de las cosas que debemos empezar a practicar es aprender a no juzgar. Debemos detenernos en ese punto. Debemos dejar de juzgar. Aprender a no hacerlo. Como les he dicho, esta práctica desgasta tu energía y aún más desequilibra tu paz interior. Este punto es muy importante. No solamente te gasta tu energía, sino que desequilibra tu paz interior. El equilibrio interior del ser humano es la puerta para que logre tener una conexión con Dios Padre. Cuando estás juzgando todo el tiempo, te quedas sin energía y aún más te cierras tú mismo las puertas para lograr tener una conexión con Dios Padre. De esta manera, podrías cumplir el mandato divino de no emitir juicios, sino de perdonar. Eso es lo que debería practicar el ser humano, todos nosotros. En vez de juzgar, deberíamos aprender a perdonar, a aceptar, a empezar a fluir. En el momento que lo haces, en el momento que practicas el perdonar, pasa algo en tu interior. Ese algo es que te liberas.
retornas a tu confort, retornas a tu paz interior. Hay algo muy importante y es que la justicia solo es emitida por la Trinidad del paraíso, Padre, Hijo y Espíritu. Las únicas personalidades que pueden emitir justicia, o podríamos llegar a decir juzgar, buscar realmente lo que está haciendo mal una persona, son solamente ellos. Pero como lo dije al principio del tema, no es un solo ser. Se necesitan 3 personas para poder juzgar hacia otra persona o hacia cierto aspecto de la vida en el universo. Solo ellos tienen la capacidad de hacer estas cosas. Podría existir en nuestra mente que el juzgar tiene niveles de complejidad, por así decirlo. Incluso podríamos llegar a decir que tenemos conflictos en no querer algo o desechamos cierta cosa de nuestra vida, pero eso no podría ser traducido como juzgar. Pensamos que el que no te guste algo, eso no sería juzgar, solamente que tú lo rechazas, ¿sí? O de que tú estés en un sitio que hay bastante calor y tú digas, no me gusta el calor, pero eso para ti no sería juzgar, solamente que pues es un gusto personal y pues no te gusta el calor. A eso es lo que yo digo de que podemos llegar a pensar de que el juzgar tiene niveles de complejidad. Hay unas grandes, hay algunas medianas, o hay algunas inferiores, o hay algunas que podríamos llegar a decir que no son justicia. Pero déjame decirte una cosa, pues la palabra encierra todos los aspectos de la vida. Juzgar es el que no te guste el clima, el que no te guste una comida, el que no te guste que pase un mosquito en la noche, y tú juzgas y buscas la manera de evitarlo a toda costa. Eso es juzgar. Y de la misma manera que la mentira, no hay mentiras pequeñas ni grandes, sino que mentira es mentira, la justicia es justicia en cualquiera de sus manifestaciones. Siempre se genera las mismas consecuencias y es pérdida de energía y pérdida de la paz interior. Incluso el hecho de que nosotros juzguemos el clima, eso también encierra estas negativas para nuestro ser. Los hijos de Dios tenemos derecho a perdonar y dar misericordia, pero nada más. Los hijos de Dios tienen el derecho de actuar de la misma manera como el Padre Universal actúa. Bien, Dios Padre siempre está buscando la manera de ayudarnos. Él nos perdona e imprime en cada uno de nosotros misericordia. Y es por eso que aún Él sigue dándonos oportunidades para que seamos conscientes y logremos tener un logro espiritual. Y eso debería ser realmente algo en nuestras meditaciones o oraciones, donde demos gracias a Dios Padre por darnos un día más, por ser misericordioso y aprobarnos un día más para que seamos cada vez más conscientes de Él. Hay algo muy importante y es que para que tú puedas juzgar necesitas obligatoriamente sentirte separado a ese algo que estás juzgando o que estás emitiendo esta calificación. Como les dije, no puede
hacerse esta práctica de juzgar, a no ser que sientas que ese algo está fuera de ti. Ahora, esta práctica de individualismo fue la práctica que llevó a Lucifer a la rebelión. Cuando él se sintió dividido, fue el paso donde él pudo concebir la idea de que no existía Dios Padre y se efectuó ese pensamiento y creó una realidad donde Dios Padre no existía. Ahora, si tú sigues practicando el arte de juzgar, estarás practicando la individualidad y esta práctica te llevará a generar una realidad que no es la correcta y podrías llegar a caer también en rebelión como lo hizo Lucifer. Ahora ustedes dirán, no, pero tan allá tampoco. Pero en verdad es así. Si nosotros no dejamos de practicar esto de juzgar, pues estaremos incentivando en nuestro interior la división. Y es una de las cosas que queremos aquí en la emisora El Nuevo Amanecer en exterminar de nuestras mentes, y es ese concepto de individualidad. Todos deberíamos ser conscientes de que somos una sola unidad. Por esta razón, la mejor práctica de la vida es volver a comprender que todos hemos nacido de la primera fuente y centro. Todos somos una familia espiritual. Existen preguntas en las personas de por qué no se logra la espiritualidad. Y uno de los más grandes factores es la práctica de botar o de desperdiciar energía cuando tú practicas el hecho de juzgar. Quiero también resaltar que esta práctica se hace a nivel consciente o también se hace a un nivel inconsciente. Las leyes de Dios Padre siempre se ejecutan en cualquier estado en el que te encuentres. Ahora, hay algo también positivo, no podría llegar a decirles solamente cosas, pues no son negativas, sino que son cosas que debemos tener en nuestra mente. Una de esas cosas es que no es lo que tú entiendas de la vida espiritual, sino lo que tú desees entender. Eso es muy importante. Posiblemente, si hay algún tema que ustedes no comprendan bien o quieran entender cada vez más de Dios Padre, pues solo deseen comprender algo más de Él. Cada vez ese deseo los va a llevar a que logren esa conciencia. Eso es algo importante también. No es que se vuelvan más sabios o que logren más conocimiento. La espiritualidad es totalmente proporcional al grado de conciencia que tienes de tu herencia espiritual. Bien, no es que se logre algo, sino que tú comprendes que ya tenías ese algo, o sea, lo redescubres. No estás formando nada, sino que estás siendo consciente de que eso hace parte de ti. Para lograr un crecimiento espiritual, debes invertir todo tu tiempo a ese solo objetivo. De esta manera lograrás méritos en tu ser. Debes involucrar todo tu tiempo para que de esta manera logres méritos en tu ser. La espiritualidad requiere de ti que seas responsable con las personas que están bajo tu autoridad. La primera en tu lista eres tú mismo. Si realmente quieres lograr méritos espirituales, pues debes ser responsable con las personas que están bajo tu autoridad. Pero,
la primera persona en tu lista eres tú mismo. Debes en verdad llegar a amarte. También debes llegar a perdonarte. Y también debes parar de juzgarte. Estas palabras, también quiero resaltar, no invalidan el hecho de que estés en busca de tu crecimiento espiritual. Se los explico un poco mejor. El hecho de que ustedes no impartan justicia a ustedes mismos no es palabras para que ustedes no busquen en ser mejores personas. Pero cuando tú estás juzgándote y te vuelves a juzgar, lo único que estás haciendo es atarte al pasado, pero no estás buscando una solución. La práctica de mirar cuál es tu falencia debería impulsarte hacia adelante y no anclarte al pasado, para que ustedes comprendan el hecho de la práctica de autoevaluación. ¿Bien? Es importante la autocorrección porque debe estar enfocada en una solución. Pero si no eres capaz de generar una solución, no está bien quedarte en una atadura del pasado. Ahí es donde es importante buscar consejo para poder continuar con este desarrollo espiritual. Bueno, este tema de juzgar es bastante largo y lo vamos a dejar para una segunda parte. Bien, espero que este mensaje les ayude en su desarrollo espiritual. Para mí es un gran placer impartirles estas palabras a cada uno de ustedes, porque también mi deseo es que lleguemos a ser todos grandes maestros. Bendiciones para todos y recordemos que somos un solo ser. Adiós.